David me da miedo. Y sé que le gusta el hecho de que me dé miedo. Cuando pienso en David, pienso en odio. Y él definitivamente me odiaba y nadie pudo convencerme de lo contrario. Siempre le tendré miedo mientras esté vivo. Puedo asegurar que nunca conocí a un niño tan malvado como David. ¿Qué pasó en la cabeza de este sujeto? ¿Por qué mi hermano tiene que estar en la cárcel por todo el resto de su vida? Esto es una mierda. Sé que las armas son cosas muy ¿saben? Sé que está mal. Cuando miro hacia atrás en la vida de David, ahora que pienso fue alguien que llegó a este mundo muy enojado. Realmente no quería que pasara esto. No planeé que pasara esto. Cuando dije por primera vez que algo grave pasaba con él y que necesitaba ayuda porque algún día terminaría matando a alguien, algunas personas pensaron que estaba loca. Pensé que podría descubrir el problema de David. Y me pareció muy romántico. Como trabajábamos en el mismo edificio, aparecía con flores y regalos muy seguido. Después de salir por un mes, me preguntó si quería conocer a sus hijos. En ese momento de mi vida tenía 30 años. Me había divorciado hacía poco y solo quería hijos. De él se había divorciado hacía un par de años. Su esposa lo había dejado con 3 niños. Hola, vengan a saludar. Entramos y me los presentó a todos. Ella es Débora. Hola. La niña tenía el cabello despeinado. No lo había peinado en 6 semanas. Y una sonrisa en el rostro. Es un placer conocerte. Oh. Enseguida pensé, oh, pobre niña, necesita una madre. Él es Tom, el mayor. La primera vez que vi a Debbie, noté que había algo diferente en ella. Se interesó mucho por mí y por mi hermano y mi hermana. Era divertida, graciosa. Debbie no parecía ser una mujer con la que mi padre saldría. Debbie era y es una muy inteligente mujer. Y tú debes ser David. Un gusto conocerte. David era el otro niño, era el hermano del medio. David. Débora te está hablando. Hola. La primera vez que los vi pensé que eran muy bonitos. Fueron muy amigables y me causaron una buena impresión. Pero David Schaefer era diferente a todas las personas que conocí. Lo llamé sociópata durante muchos años. Algo no estaba bien en él. Salimos cerca de 1 año antes de mudarnos. Noté que David no era como el resto de los niños. Y lo que más me impactó fue que no podías creer nada de lo que él decía. Cuando Debbie se mudó, teníamos que seguir las reglas. Volvíamos de la escuela y ordenábamos el hogar, hacíamos la tarea y estudiábamos 1 hora. Y David realmente no se lo tomaba en serio. Había problemas. ¿David? ¿Qué estás haciendo? Mirando televisión. Le preguntaba, ¿hiciste la tarea? Y me decía, sí. ¿En serio? Bien, muéstramela. Te la muestro después de cenar. No, hazlo ahora. Ve a buscarla. Quiero verla. Traía sus cuadernos y obviamente no la había hecho. Me mentía.
No había hecho nada. ¿Qué significa esto? Se me quedaba mirando. No me contestaba. Él me miraba fijo. Y me hacía sentir incómoda. Me dijiste que la habías terminado. Era una sensación inquietante. Me daba escalofríos. Como sucede ahora que hablo del tema. Para mí, mientras me miraba, pensaba, no me importa lo que digas ni lo que pienses, haré lo que quiera. Bueno, tendrás que terminarla ahora. Y le dije, ve a tu habitación a terminarla, y se fue afuera a jugar. David, conoces las reglas. Te dije, no. Hacía cualquier cosa, menos lo que le decías que hiciera. Punto. Tenía que tener en cuenta que su mamá lo había abandonado. Y pensaba que David proyectaba su enojo hacia su madre, que lo había abandonado, en mí. Pero los otros dos niños habían pasado por lo mismo que él y no hacían lo mismo. No mostraban sus mismos signos. David siempre haría lo que él quisiera. No iba a permitir que una mujer nueva llegara para darle órdenes. No lo permitiría. Era solitario y causaba problemas. Solo se lo veía feliz cuando atormentaba, mentía o manipulaba. Por ejemplo, teníamos un cerdo de mascota. Cuando creciera pensábamos comerlo. Y la niña lo quería mucho. Entonces no le dijimos nada. Le dijimos que el señor Cerdito se había escapado. Una noche estábamos cenando chuletas de cerdo. Cuando está pensando en algo que puede causar daño, se le nota en los ojos. Tiene un brillo especial. Ella se llevó un bocado a la boca. Él le sonrió y pensé, oh no. Y de repente lo dijo y no pudimos hacer nada. ¿Quieres saber qué comes en verdad? La miró, se rió y le dijo, te estás comiendo al señor Cerdito. Ella dijo, no es cierto. No es verdad. Le dijo, sí, es el señor Cerdito. Y Del y yo no pudimos hacer nada. David. En ese momento, ella tenía unos 7 años y estaba devastada porque habíamos matado al señor Cerdito. Se fue de la mesa llorando. Y para él fue muy divertido. ¿Qué sucede contigo? ¿Por qué le dices algo como eso? Se quedó sentado en la mesa riéndose. Disfrutó mucho ese momento. Disfrutaba cualquier cosa que pudiera molestar a alguien. Diría que la mayor parte de la felicidad de David provenía de hacer sentir siempre mal a alguien. Cuanto más crecía y más seguía haciendo estas cosas, más serio pensaba que era el problema. Si alguno de los otros niños se portaba mal, los castigábamos o les quitábamos la televisión o los celulares, sin privilegios, y eso funcionaba. Funcionaba con los demás, pero no con David. Luego buscamos ayuda del pastor. Sugirió que tal vez un castigo en el trasero podría funcionar. Entonces fabricó una pequeña pala para David. Pero con él nada funcionaba, ni siquiera la pala funcionaba para él. Sí, estoy segura. Siempre lo guardo aquí. ¿De verdad crees que fue David? Si cobraba dinero extra, lo escondía dentro de unos calcetines. Un día quise ir de compras y cuando busqué el dinero no estaba. ¡Niños! ¡Vengan aquí! Cuando descubrí que faltaba el dinero, se lo conté a Del y él puso a los niños en fila y les preguntó dónde estaba el dinero. ¿Alguien quiere decirme qué pasó con el dinero del cajón de Debbie? ¿No? ¿Nadie? Todos dijeron que no sabían nada del dinero. Por fin, uno se quebró y dijo, fue David. Él fue quien se lo llevó. Creo que tú y yo sabemos quién fue. Sí, fui yo. ¿Y qué? David recibió una paliza ese día. No le afectó. Pensaba, bueno, no me importa. No lloró. No hizo nada.
Tenía una expresión desafiante en el rostro como diciendo, vamos, golpéame, no reaccionaré. Y cada vez se ponía más intenso, pero él más fijamente te miraba. Era impactante para mí, porque nunca había visto a nadie mirarme de esa manera, en especial a un niño. Cuando disciplinaban a David, parecía enojarse cada vez más. David era muy desafiante con Debbie. Nunca entendí su nivel de desafío hacia las cosas que parecían ser más simples. Era intimidante, pero no lo veía como a una persona violenta en ese momento. Eso llegó más adelante. Con el tiempo me di cuenta de que era un sociópata. Nunca jamás lo había imaginado. Todavía me angustio. No sé por qué. No lo sé. Supongo que todavía me aterra. La foto es de antes de nuestra boda. Todos sonreíamos contentos y él tuvo que hacer esa cara. Así era David. Si alguien mira esta foto, solo pensará que David se está haciendo el payaso. Para mí su modo desafiante es grosero. Todos le decían que sonría y él no lo hacía. En ese momento no pensé que era lo que era, o que sería un asesino, o que sería tan malvado y manipulador como resultó ser. Pero después de la boda, noté un cambio en la conducta de David y en especial hacia mí. Después de que Del y yo nos casamos, parecía que David quería generar conflictos entre nosotros. Un día era invierno y Del empezó a gritarme. Y le dije, ¿por qué estás molesto conmigo? ¿Qué diablos pasa contigo? ¿Pero de qué estás hablando? ¿Por qué le hiciste eso? ¡Es solo un niño! Y me contó la historia que David le había contado. Le dijo a su papá que lo había encerrado afuera de la casa en medio de una helada sin abrigo, sin dejarlo entrar, y que estuvo afuera 3 horas después de que regresó del colegio. Y no era cierto. No sé por qué te dijo eso, pero te está mintiendo, Del. Ahora mi hijo es un mentiroso, ¿no? No tenía idea de lo que me estaba hablando, ni idea. Le dije que no había manera de que lo dejara fuera de la casa. Del se enojó conmigo porque le creyó a David. Casi siempre le creía a David. Incluso me agredió físicamente. Hace mucho frío afuera, Débora. ¿Cómo te atreves? Cuando Del perdía los estribos conmigo, me jalaba del cabello o me sujetaba o me empujaba contra la pared y también me gritaba en la cara. Tienes problemas con él desde que llegaste. No es verdad, Del, suéltame. Entonces, ¿por qué me lo encontré afuera, temblando de frío? No lo sé, Del, pero te aseguro que nunca haría algo así. Y David me miraba sonriendo. Quería que me fuera. Porque yo era una intrusa. Era una amenaza. Le gustaba el caos entre mi papá y Debbie. Parecía disfrutarlo. Quería presenciar la pelea. Entonces le pregunté, ¿por qué haces esto? Y su respuesta fue, lo hago porque puedo hacerlo. ¿Por qué le dijiste a papá que fue ella? Porque la odio y quiero que se vaya. Quiero que vuelva mamá. No quiero a la vida de Debbie. Haré que se vaya. Él quería asegurarse de que, de una u otra manera, no siguieran casados. Me sentía vulnerable cada vez que David estaba en mi casa. Me preocupaba qué podía hacer después. ¿Cuál será la próxima historia? ¿Del me creerá a mí o le va a creer a él? Pero no iba a renunciar. No pensaba rendirme.
Manipulaba a su papá para que peleara conmigo cada vez que podía. Un día llegué a casa del trabajo y lo primero que escuché fue a Dell gritarme. Deb, ¿eres tú? Sí, Del, llegué. Le pregunté, ¿qué pasa? Y me dijo, ¿cómo te atreves? Le dije, ¿de qué estás hablando? Y me dijo, empujaste a David por las escaleras del sótano, bajaste y le pateaste el estómago y la espalda mientras estaba en el piso. David me contó lo que le hiciste. Fue algo increíble. Me di cuenta de que David le mentía de nuevo. Le dije, te está mintiendo otra vez. Otra vez no, Del. ¿En serio le crees a él? ¿Cómo me explicas esto? Me dijo, ¿cómo tiene ese golpe? Y le dije, no tengo idea. Pero yo no lo toqué. Se pudo haber caído o golpeado. Quizás se cayó jugando. ¿Quién sabe? O tal vez se lo hizo a sí mismo. ¿Alguna vez lo pensaste? Dell me culpó a mí. Y por supuesto ese día me abofeteó. No debiste haberlo tocado. David disfrutó cuando su papá me agredió físicamente. Esa vez le dije a Dell que algo grave le pasaba al niño y que terminaría matando a alguien algún día. Dell era un detective excelente. Hacía 24 años que trabajaba en el departamento de policía. Podía leer la mente de la gente y de los criminales, pero no podía de ninguna manera hacerlo con su hijo. Un día de la nada, la mamá de David llamó a Dell y le preguntó si David podía ir a vivir con ella. Fue uno de los días más felices de mi vida. Y sé que suena horrible, pero sentí un gran alivio en mis hombros. Dell me contó lo que estaba pasando con David. Nunca más tendría contacto con él. Se había ido, era todo lo que me importaba. Teníamos unos 20 años cuando volvimos a vernos. Me mudé a Pensilvania a fines de los años 80 y a la primera persona que llamé fue a David. Por un tiempo, cuando se mudó con mi mamá, estaba bien. Estaba en la construcción, construía techos y también construía terrazas. En ese momento pensé que él estaba realmente bien. Pero en una oportunidad en 1991 estábamos con mi mamá en la cocina y sonó el teléfono. Hola. Era la policía que buscaba a mi padrastro. Es la policía. Levanta el otro teléfono. Ellos querían saber si él era el dueño de esa arma en particular y entonces nos dijo, sí, David tiene un arma cargada. ¿Qué es lo que hizo? Él comenzó una discusión con alguien y fue a buscar una de las armas de mi padrastro y amenazó a alguien y fue arrestado. No, eso es imposible. No es esa clase de persona. Cuando supe que David había hecho eso, lo primero que pensé fue, eres un ***do loco. Tomar un arma cargada, ir a buscar a alguien, eso para mí es una locura. Mi papá era oficial de la policía y nos crió para usar las armas correctamente. Eso fue una señal de alarma para mí. Pero no lo vi como un patrón de conducta que estaba desarrollando. Solo pensé, el idiota de mi hermano está haciendo estupideces. Él pasó un par de meses en la cárcel por este incidente. Esperaba que, al pasar un tiempo en la cárcel, David volviera a tomar un buen camino. Pero eso no sucedió. No, su vida terminó mucho peor.
En esta foto estamos mi hermano, el hijo de Debbie y yo. Es donde trabajaba mi papá en el departamento de policía. Es de cuando David tenía unos 13 años. Nunca la miré demasiado hasta que lo sentenciaron. Cuando veo la fotografía, veo un niño feliz. No veo a una persona que pudiera matar a alguien. Es un poco irónica ahora porque parece mentira, pero ahora está en la cárcel. Papá nos decía, si no se portan bien, ahí es donde terminarán. David se portó mal y terminó en la cárcel. Esta es su vida real. Está adelante en la foto sonriendo, pero ya no creo que él tenga esa expresión. Después del incidente con el arma, no tenía dónde ir y terminó en mi casa. No tenía empleo y tampoco buscaba uno. Le pedía dinero a mi papá. ¿Piensas conseguir un trabajo, viejo? No necesito. Papá me da dinero. Y David me expresó que él deseaba tener las cosas de mi papá. Cuando ya no esté, tendré lo que me debe. Muchas veces a lo largo de los años me dijo que cuando mi papá muriera, quería su arma y me decía, creo que papá me debe un bote para pescar. Papá me debe un equipo de caza, porque él permitió que Debbie entrara a casa y que hiciera todos esos cambios en nuestras vidas. No estará acá para siempre. Y yo le decía, ¿a qué te refieres cuando dices cuando muera? Bueno, todos morimos en algún momento. Y eso me hacía pensar, ¿por qué me estás hablando de todo eso? ¿Por qué? ¿Quién se sienta a hablar y a pensar cosas para cuando sus padres se mueran? ¿Y qué beneficio obtendrán de eso? No entendía el concepto de familia. Tramaba y conspiraba. Miraba alrededor y veía lo que tenía mi papá y pensaba, esto debería ser mío. ¿Cómo lo consigo? A medida que David crecía, me odiaba más y más. Él y yo nos divorciamos. Me quedé en la casa y, después del divorcio, esperaba no tener que lidiar nunca más con David. Pero empezó a llamarme en el medio de la noche para amenazarme. Unos años después de que Del y yo nos divorciamos, me despertó el teléfono en el medio de la noche. ¿Hola? Oí la voz de David del otro lado y me dijo que primero cortaría el cuello de mis caballos y después vendría por mí. ¿David? ¿Eres tú? Al principio pensé, ¿oí bien? Su voz no transmitía ninguna emoción, era la misma voz monótona que siempre usaba. Sus palabras eran aterradoras. Entonces corté. Les cuento que estaba alejada, como a 20 minutos de la ciudad. Estaba sola y no había casa cerca. Estaba aterrada. Me levanté y tomé el arma. Y sonó otra vez el teléfono. Solo fueron ruidos extraños, no fue una amenaza. No vuelvas a llamar, David. No es gracioso. No sabía de dónde estaba llamando. Podría estar parado en la otra calle. Mi corazón latía muy fuerte. Estaba muy nerviosa. Caminaba de un lado a otro. Miraba por las ventanas y me aseguré de que la puerta estuviera con llave. Llamó unas 15 veces esa noche. Llamé a la policía y me dijeron que no podían hacer nada.
No dormí durante algunas noches. Estaba en mi casa sola. Era algo muy aterrador. No sabía de qué era capaz en ese momento. David fue arrestado por robo. Entraba a casas en el medio de la noche y robaba todo lo que podía llevarse. La sentencia era de 6 a 33 años en la cárcel. Es triste, pero pensaba que era justo lo que necesitaba para corregir sus conductas. Tom me dijo que lo habían arrestado y sentenciado por robos a 13 propiedades. Me sentí aliviada porque en la cárcel no me molestaría más. Disfruté el momento en el que lo encarcelaron porque sabía que no me buscaría ni me llamaría más. No sé, aparecería en mi casa o algo por el estilo. Salió bajo libertad condicional después de 6 años y medio y fue a vivir con mi papá. En vez de dejarlo ir a un hogar de transición, mi papá se interpuso y dijo que no. Ven con papá, yo voy a cuidarte. Cuando oí que David había salido en libertad y vivía con su padre, me preocupé mucho por eso. Eso significaba que estaba cerca. La casa de Dell está a una media hora de mi casa, 40 minutos como mucho. Estaba preocupada porque sabía que Dell tenía armas. Sé que tenía muchas municiones. Y David estaba ahí. Tenía miedo de que llevara adelante sus amenazas. Después de divorciarnos, Dell volvió a casarse. Y un domingo, el 14 de enero del 2018, no lo sé, cerca de las 10 u 11 de la mañana, su tercera esposa me envió un mensaje. Y todo lo que decía era "se fue", con signos de exclamación. Tuve el peor presentimiento. El mensaje decía "se fue". Y le respondí "¿qué?". Y me envió otro que decía "Dell está muerto". Lo encontraron muerto en la cama. Nunca se despertó. Pregunté ¿quién lo encontró? Y me dijo David. Me dijeron que David había llamado a emergencias. ¿Emergencias? ¿En qué puedo ayudarlo? Mi nombre es David Schaefer. ¿Qué sucede, señor? Bueno, me desperté esta mañana y mi padre estaba muerto. A Dell lo llevaron a una casa funeraria. Todos pensaron que era muerte natural. Intenté reanimarlo. Ok, está bien, señor. Está muerto. Le respondí, fue David. No me importa lo que los demás digan, David lo mató. Y me dijo, ¿cómo lo sabes? Y le dije, conozco a David, él lo hizo. ¿Está en su casa con él? Sí, está en el sillón. ¿Está seguro que no respira? ¿Está seguro de eso, señor? No está respirando, está helado. Todo estaba premeditado. Pobre de mí, vengan a ayudarme. Pobre de mí, mi papá murió. Sí, pobre de mí que lo encontré. ¿Cómo se llama su papá? Delbert Schaefer. Lamento oírlo. Y... Yo también. Oh, ¿cuántos años tiene su papá? Tenía 71. Parece una broma. Es patético. Intentaba sonar apenado, pero, ¿saben? Hay algo que me llamó la atención. ¿Cuántos años tiene su papá? Él tenía 71 y en su mente estaba muerto. Llévenselo de aquí. Así es como yo lo interpreto cuando escucho la llamada a emergencias. Era un domingo a la mañana cuando me enteré de que mi papá estaba muerto. Ella me dijo, ¿querías saber cómo estabas?
Y fruncí el entrecejo y le dije, ¿qué pasó? Y me preguntó, ¿no te enteraste? ¿De qué? ¿De qué estás hablando? Y me dijo, encontraron a tu papá muerto esta mañana. La causa de la muerte, hasta donde sé, fue un paro cardíaco mientras dormía. Estaba devastado. Empecé a llorar, pero no tenía ninguna razón para sospechar de que no había sido muerte natural. Intenté reanimarlo. Ok, está bien, señor. Está muerto. ¿Está seguro de que no respira? ¿Está seguro de eso, señor? No está respirando, está helado. Es la primera vez que la escucho. No suena para nada bien. No parece estar en pánico, no parece estar en una situación de urgencia o algo así por su voz. Suena fingido. Así es como se lo oye. Podría estar describiendo cualquier otra cosa. Así se lo oye. No parece una persona que acaba de encontrar a su papá muerto. Yo no le creo nada. Llamé a David y le dije, «Oye, soy Tom. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Hola. ¿Cómo estás?» Y lo que me dijo fue, y lo diré textual, «Supongo que me llamas para ver cuánto dinero te corresponde». Y le dije, «No, llamo para saber qué es lo que le pasó a papá». Y me respondió, «Bueno, no sé qué le pasó, lo fui a despertar y no se despertó. Pero no importa, volviendo al dinero. El testamento está a mi nombre. Soy el ejecutor y eso es indiscutible». Me quedé helado con lo que me dijo. «David, escucha, no me interesa el testamento. ¿Por qué me dirías justo eso a mí?». Fue lo primero que dijo. Eso hizo que comience a sospechar. Supe que algo no estaba bien. Esperaba que David estuviera en contacto conmigo por el arreglo del funeral. En definitiva, era el ejecutor del testamento. Él era quien debió ser responsable de asegurarse de que mi papá tuviera un funeral y un entierro adecuados. David nunca se comunicó conmigo por el funeral. Me dijeron que se hizo un servicio en la casa de mi papá, pero era mentira. No hubo servicio. No tuvo un entierro o un servicio adecuados. Ahora uno de mis hermanos tiene las cenizas de mi papá. No tiene una lápida, ni tampoco una tumba. Hasta donde yo sé, no hubo obituario. No supe más nada de David. Quedé perdido en la oscuridad. El testamento decía que él le dejaba todo a David, su hijo adorado David. Nunca oía de él decir algo así sobre David. Pudo haberlo favorecido en algún momento, pero nunca lo oí decir algo así. Ni siquiera mencionaba a sus otros hijos. Nunca le habría dejado todo a David, porque sé lo que sentía por sus otros hijos. Y sé que tenía un testamento antes de ese porque lo había hecho conmigo. Puedo entender que haya hecho otro testamento luego de divorciarnos, pero este era de unos meses antes de su muerte. No imagino, de ninguna manera, que Delbert hubiera firmado este testamento sin que nadie lo obligara a hacerlo. Y lo siguiente que sucedió fue que un detective llamó a mi puerta.
El detective que vino a verme me dijo, entiendo que piensa que fue David y nosotros también. Lo que sí sabemos es que la muerte de Delbert no fue por causa natural. Aparentemente, David dijo a la funeraria que cremaran el cuerpo. Y cuando estaban por preparar el cuerpo, dijeron, esperen un minuto, esto no es una muerte natural. A este hombre lo golpearon. De acuerdo con el informe médico, esa fue una muerte violenta. En ese momento llamaron al forense. El forense lo revisó y dijo que fue un homicidio. Entonces se involucró la policía. Tenía contusiones que tenemos que esclarecer. Y tú eres el único testigo, por eso tengo que preguntarte qué sabes sobre esto y qué sabes sobre aquello. Dicen que sufrió mucho. Tenía no menos de 6 golpes en el rostro. 2 golpes en la parte posterior de la cabeza. Tenía 6 costillas rotas. Y tenía fractura de esternón. Quizás se fracturó las costillas al resbalar por la nieve. No puedo saberlo. No puedo. Después de golpearlo, lo acostó en el sillón y esperó a que se muriera, lo cual llevó horas, supongo. Cuando viste que tu papá estaba muerto, ¿qué hiciste? Intenté reanimarlo. Ok. Y simplemente no respondía. Estaba muerto. Cuando ya estaba muerto, fue al cajero automático, retiró $500 de la cuenta de su papá y después llamó a emergencias. Si le preguntas a cualquier acerca de mi papá y yo, te dirán que él y yo teníamos una buena relación. Era como si me hubieran golpeado con un ladrillo. Le dije al detective que vino a verme que por favor hiciera justicia por Del. Recibí una copia del certificado de defunción de mi papá por mail. Después de leerlo, sentí como un golpe en el estómago y al final del certificado decía causa de muerte y leí homicidio. Entonces me di cuenta, David era el único que estuvo ahí. El único. El que mató a mi papá. No maté a mi papá. Nunca dije que lo hiciste. La razón por la que seguimos preguntándote es porque eres el único que estuvo allí para contarnos la historia. Lo enfrenté por teléfono. Cuando le pregunté sin rodeos, ¿qué le hiciste a papá? Me dijo que cerrara la boca y que no hablara de eso. No quería que mi papá se muriera. No consigo nada con su muerte. Nada. La respuesta que me dio en ese momento fue que nunca más hablara al respecto. Ese es un tema prohibido. Nunca más me llames o me hables. Pero un hombre inocente dice, no le hice nada a papá. No sé qué le pasó a papá Tom. El culpable dice, no vuelvas a hablarme del tema. Ahí supe que fue él. Era claro como el agua. El mató a mi papá. Espero que no piensen que tuve algo que ver con su muerte. Sería devastador pensar en pasar el resto de mi vida en la cárcel. Quería que él sintiera lo que sintió mi papá, sí. Quería que supiera qué se siente. Quería ir a buscarlo y quería ahorcarlo con mis manos. No sé qué le pasó a mi papá, no sé cómo decírselos. No sé exactamente qué le pasó. Es una desgracia. Tenía las llaves en la mano. Quise irme del departamento. Y mi novia dijo, no, porque si le haces algo a él, no eres mejor que él. Que lo resuelva la justicia. Solo eso pude hacer.
Esta es la foto del prontuario de David. Fue después de ser juzgado y sentenciado. Cuando miro esta foto veo maldad en sus ojos. Esta foto me recuerda a su mirada fija y a mí me lo hacía mucho. Esta vez no sonríe porque está camino a la cárcel. No quiero que me mire nunca más. No quiero verlo nunca más. Me avergüenza decir que este sujeto es mi hermano. Veo un hombre que lamenta que lo hayan atrapado. Y creo que está enojado por eso. No creo que esté enojado por matar a mi papá. Creo que está enojado porque tendrá que pasar el resto de su vida en la cárcel. Sigue diciendo que lo que le pasó a papá fue un horrible y trágico accidente. Ese tipo mató a mi papá a golpes. Esa es la dura y horrible realidad. La cantidad de años que recibió por el crimen no es suficiente para mí. La sentencia que hubiera sido apropiada para él hubiera sido cadena perpetua. Si David alguna vez sale de la cárcel, creo que Debbie finalmente terminaría decapitada. En lo que respecta a Debbie, no creo que David alguna vez la haya perdonado por todo lo malo que él percibe que ella le hizo. Siempre le tendré miedo a David mientras esté vivo. No sé por qué me tiene tanto odio. Lo único que puedo pensar es que es porque quise enseñarles disciplina en sus vidas y él nunca me perdonó por eso. Sabía que David sería un asesino, pero no que mataría a su papá.